Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo desde Jalapa, Veracruz, en estos hermosos parques con los que cuenta esta bella capital veracruzana, en el cual hoy vamos a llevarles esta pequeña cápsula acerca de un delito de alto impacto, muy grave, que es el secuestro, ya sea virtual o real. Y hay una gran diferencia entre lo que es una privación ilegal entre particulares o autoridades, que muchas veces se confunde. Pues bueno, estamos aquí con este bonito clima y en el cual luciendo este hermoso jersey que fue regalo de allá de Nuevo León, de mis compañeros de la porra de los Patanes, una porra que siempre acompaña a los auténticos Tigres en las buenas y en las malas, y en el cual el gran Arandú me regaló este hermoso jersey. Pues amigos, este tema es un tema muy duro, muy traumatizante, sobre todo para las víctimas, para quien lo haya sufrido en la modalidad real, y en lo que es la modalidad virtual, pues también se llevan el peor susto de su vida, aunque sea en pocos tiempos. Por eso es muy importante la prevención, y en estas cápsulas tocamos lo que es la prevención, información y sobre todo el análisis de ciertos delitos. En este caso vamos a tocar mucho el tema de lo que es la seguridad integral. No tanto vamos a hablar lo que es técnica de litigación, no lo ocupamos ahorita porque vamos a hablar en la prevención y un poquito lo que es el área de la criminología, con las vertientes de lo que es una victimología y varias cuestiones que son importantes para tomar en cuenta. En primera, para poder hablar de un secuestro real, que a veces son pocos, pero son muy lesionantes en el núcleo familiar. Este tipo de delitos se caracteriza porque no es por lo general por delincuencia común, vaya con lo que es una banda criminal o lo que es también una organización delincuencial. Este, Hay un estudio muy previo de la víctima, por eso tomamos mucho la victimología en cuenta, porque estudian cuáles son sus hábitos, el factor de riesgo que le llamamos nosotros, el riesgo de acera, muy importante, sobre todo para los servidores públicos, que puede terminar no en un secuestro, sino en un atentado, porque tenemos hábitos laborales, hábitos cotidianos, nuestro modus vivendus. Si tenemos un domicilio, pues no basta más que hacer vigilancia, que antes lo hacían inclusive con vehículos apostados afuera del domicilio. Ahora ya ponen cámaras, mini cámaras, donde ya pueden estar vigilando desde la tranquilidad de un monitor y saben cuáles son los horarios de entrada y de salida de los hijos, de las hijas, de todos los familiares, trabajadores que puedan estar en dicho domicilio, y sobre todo la víctima potencial. Tenemos también otra cuestión que es muy importante, pero se da un poquito más en lo que viene siendo el secuestro virtual, pero lo que se exponen en las redes, porque el peor enemigo de uno es nosotros mismos, con lo que tenemos a veces en las redes sociales. Publicamos cosas en tiempo real, que es lo peor, y esto es lo que más sirve para que en este caso estas personas tengan el conocimiento de cuáles son nuestros puntos débiles para efectos de poder acometer dicho delito. Ven el tipo de vehículo que cuenta la víctima, si es que tiene una seguridad, pues que tenga escoltas o que tenga este tipo de seguridad a su alrededor. Ya estamos elevando el tipo de delincuencia, ya no sería una delincuencia común, sino una delincuencia organizada o una banda criminal. ¿Por qué? Porque tendrían que ellos tener este factor para poder contrarrestarlo. El tipo de carácter de la víctima, que también influye, porque ellos estudian cómo es que podría reaccionar dicha persona al momento que pueda ser sometida. Son factores que lo vemos dentro de lo que es el tema de la víctima, victimización,
vemos cómo es esos factores como los depredadores cuando van a atacar a un animal en la manada, ven si el animal es joven, demasiado joven para poder defenderse, demasiado viejo para ya no defenderse, si está lesionado, si está enfermo, y esos son los factores que toman en cuenta para poder acometerlo. Lo peor que pasa es cuando ya se le da el abordamiento a la víctima y es sustraído, que es aquí donde viene la diferencia, que a veces no distinguimos entre lo que es una privación ilegal que comúnmente a veces llaman un levantón. No quiere decir que con esto sea secuestro, porque para que se dé el secuestro es el que estas personas pidan el hacer o no hacer. En este caso, no todo es dinero, pueden decir que hagan alguna cuestión laboral, por ejemplo, como pasó con un gerente una vez en un banco donde le pidieron que extrajera el dinero o que no hiciera en el caso para una omisión. Imaginémonos a una autoridad, en este caso que sea en un aeropuerto, que sea una autoridad aduanal, secuestran a un familiar y le piden que no revise cierto container, cierta mercancía para efectos de poder consumar algún otro delito. Es en este caso que es una situación real. Por eso es que las fiscalías cuentan con la unidad especializada en secuestro, la UEX. Cada una de ellas la tienen porque son gente especializadas que deben de estar en ese ramo, que tienen una intervención directa para poder ayudar a la víctima con lo que viene siendo el seguimiento en tiempo real, en telecomunicaciones, policía que está totalmente especializada en dicho delito y sobre todo lo que vienen siendo los negociadores, que ellos conocen totalmente el tema cuando se tiene que hacer los rescates con respecto a cómo se deben de hacer, cosas que a veces la gente, los familiares se encuentran totalmente traumados, en estado de shock, y hay veces que puede salir mal la ecuación debido a que no saben cómo reaccionar. Pero bueno, ya eso ya depende también de la situación de la persona cuando si hace la denuncia o no hace la denuncia. ¿Por qué? Porque ya se ha especializado mucho este tipo de delito. Se organizan, cuando son unas más avanzados, se organizan en cédulas, en la cual una cédula va a tener a la víctima, otra cédula va a negociar y otra cédula la va a trasladar, y así no tienen contacto entre dichas cédulas. En caso de que una caiga, pues las demás permanecen intactas. Pero ya ese es un tipo de delincuencia muy, muy, muy especializada. Estamos hablando ya de una organización delincuencial. Por eso es importante el tema de las 24 horas, como lo tocan, y sobre todo las cuestiones de las negociaciones, que bueno, por cuestiones que tampoco es dar armas de qué tomar, solamente la podría tocar en este caso con alguien de que sean, cuando se hace esa denuncia, gente especializada en negociación. Es un tema también muy, muy interesante. ¿Qué diferencia entre lo que es un secuestro virtual a un secuestro real? Pues en varias maneras. La primera es de que a veces ni siquiera la persona se encuentra privada de la libertad. Y este es el peor factor porque prácticamente la misma víctima se pone en bandeja de plata con con este tipo de delincuencia por los factores de las redes sociales. Lo que publican, que es lo que les digo, o sea, pueden estar publicando en tiempo real qué estás haciendo. Y digo, bueno, voy a entrar a una audiencia y ya ellos ya saben que hay un espacio, un lapso de 2 horas, que yo, 2 o más horas que yo voy a estar incomunicado sin celular porque no lo puedes usar. O voy a entrar al cine, voy a entrar al antro, voy a entrar en un lugar que prácticamente yo tengo el punto ciego para poder comunicarme con la familia. Máxima que ahora en este tipo de delito ya se hacen allegar de herramientas como lo que vienen siendo clonadores de voz. Y ahora cuando ya se te está hablando y se te está diciendo que tenemos
a un familiar, a una hija, o tenemos a alguien del sexo femenino, pues esta persona se le pudo haber clonado la voz y ya en este caso va a tener reacciones y va a poder hablar como si fuera ella. Y peor aún, si esta persona tiene el factor de las redes sociales, que es el peor enemigo de uno mismo, pues ya tendrían muchos datos acerca de cómo poder extorsionarlos, porque se transforma en una extorsión, aunque la persona pensamos que está privada de la libertad. Y en otro caso, que también es lo que viene siendo el secuestro express, donde a la víctima totalmente se le llama, y aquí viene una parte muy importante de la criminología, y es el factor psicológico. Cómo el factor psicológico influye mucho en esta cuestión, porque yo les debo una regla. Cuando me encontré trabajando en la fiscalía lo noté mucho. Con 3 minutos que caigas en el engaño, que los estés oyendo, prácticamente se apoderan de tu psique y te hacen hacer lo que tú quieras. Y ellos mismos te hacen caer en el engaño, te estamos observando, estamos en esa camioneta que está enfrente de ti, y la persona cae en la paranoia, y es ahí donde vienen las cuestiones que a estas personas las hacen ingresar a hoteles, moteles baratos, donde les hacen decir que a cierto tiempo tienen que pagar el celular y volverlo a prender para poder comunicarse, les tienen controlados esos horarios, y donde también a veces inclusive las tienen viajando en autobuses foráneos de un punto a otro, de un punto a otro, para que no puedan ser contactadas, y en este caso las autoridades, que ya era lo más fácil, ir a buscar a los hoteles de paso a ver si la persona se encontraba ahí. Muchas veces se encontraban, pero la delincuencia va evolucionando, y entonces ahí en estas cuestiones ya ellos fueron avanzando, y pues los van moviendo de un punto a otro en lo que es transporte público. Por eso es muy importante cuando estamos en estos entornos, que viene el entorno de prevención, qué es lo que tenemos que hacer: cuidarnos de lo que se pone en las redes sociales, nuestros modus vivendus, sobre todo la gente que es empresarial, el factor del riesgo de acera, los horarios, si ellos saben a qué horas siempre llegas al trabajo, si ellos saben a qué horas es que tú te encuentras vulnerable para poder transportarte de un lugar a otro, pues eso es lo que ellos van a ocupar, y sobre todo la información que se da en este caso a estos trabajadores que se tienen adentro de la empresa. Por eso es la especialización de la delincuencia. Cuando les dije, una cosa es una organización delincuencial, otra cosa es una banda criminal y otra cosa es una delincuencia común. Un empresario que sea de alta gama va a tener su seguridad, un vehículo blindado. Sus negocios no los opera él directamente, lo hace a través de gerentes. Ha habido casos inclusive a los gerentes los han secuestrado, y por eso es que a veces en esos contratos que los hacen firmar los gerentes especifican una cláusula donde no están obligados a pagar un rescate. Hay que tener mucho cuidado sobre todo con eso, o en el caso también cuando se pueda dar una extorsión, que ahí también otra cosa viene. Entonces no siempre lo que es el delito de secuestro es pagar, como les había dicho, puede ser el hacer o no hacer. Y es muy importante nosotros tomar esas prevenciones. Ya un empresario de alta gama, por supuesto, tiene gente que lo asesora en dicho tema, pero empresarios pequeños, comerciantes, ganaderos, no sé, gente que tiene negocios y que no tiene la posibilidad de poder recurrir a tener estos medios de seguridad, pues tiene que cubrir sus riesgos de acera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si en el caso de que ya ocurrió el delito, un delito de un secuestro real, pues acudir inmediatamente de una manera sigilosa o por medio de un tercero, para que no se, porque pasa esa cuestión de que también pueda estar vigilado el domicilio y se dan cuenta cuando salen corriendo, pero que se pueda denunciar en este caso a la unidad especializada en secuestro de cada estado donde se encuentren, y ya en este caso dichas autoridades especializadas en el tema, así también como las policías y todo lo que tienen ellos para poder usar la red de vínculos, la intervención de comunicaciones y sobre todo el negociador, pueda actuar.
cosa que lo que es una privación ilegal de la libertad por particulares o en el caso también por una autoridad no ocurre como lo que viene siendo un secuestro, porque ahí el fin no es que la persona pague un rescate, haga o no haga, simplemente puede ser por otras cuestiones que tristemente a veces acaban en lo que viene siendo un homicidio. Pues bueno, espero que esta plática les haya podido servir un poco sobre cómo es que se actúa en este tipo de delitos, cómo es prevenirlos. Estamos ahí en lo que viene siendo el área de comentarios para que podamos nosotros resolver cualquier pregunta. Y pues vamos a estar tocando sobre todo este tipo de delitos patrimoniales, pues todos los que ustedes nos estén sugiriendo, cómo es que se debe de actuar, cómo se puede poner una denuncia, cuáles son las técnicas de investigación que se deben de hacer, qué es lo que tenemos que cuidar, ya sea como víctimas o en este caso también como denunciados y pues todo lo que los podamos apoyar. Me da mucho gusto, sobre todo a ustedes que están dando este espacio para poderles llevar estas cápsulas y nos vemos en la próxima cápsula. Un abrazo desde Jalapa, Veracruz.